Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Bar sorprendió a todos con sus palabras llenas de emoción y hoy te contamos el detalle que nadie esperaba, un mensaje que cambió la percepción de miles de fans. El cantante rompió el silencio y lo hizo con una frase que dejó a todos sin aliento. La noticia comenzó en un evento privado en Estambul, donde Bar fue visto con un semblante serio. La prensa inmediatamente se acercó a preguntar por los rumores que circulaban en las redes. Entre flashes y micrófonos, Bar se detuvo, miró fijamente a los reporteros y declaró, "O benim hekmisim deil, kalbinim bugunuido". La traducción fue inmediata, no era mi pasado, era el presente de mi corazón. Estas palabras causaron un verdadero terremoto mediático. La frase generó un revuelo en cuestión de minutos. Sus seguidores inundaron las redes con mensajes de apoyo, mientras otros trataban de descifrar a quién se refería exactamente. Algunos señalaron a su expareja, mientras que otros afirmaban que hablaba de un nuevo amor secreto. Una de las fans comentó en Twitter, "Nunca había escuchado a Bar hablar con tanta sinceridad. Se nota que todavía siente profundamente". Esa misma noche, durante una transmisión en vivo, la periodista de espectáculos Marta González analizó la situación diciendo, "Bar no habla al azar. Cada palabra suya es medida y cargada de significado. Hoy hemos presenciado el inicio de una historia que seguramente dará mucho de qué hablar". Horas después, apareció un video tomado por uno de los asistentes al evento. En la grabación, Bar se muestra visiblemente alterado y continúa diciendo, "Ya no quiero esconder lo que siento. No puedo seguir viviendo como si nada. Ella fue, es y será una parte esencial de mi vida". Estas declaraciones avivaron aún más la polémica. ¿Quién es esa misteriosa ella de la que habla? Los rumores apuntaban a una conocida actriz con la que Bar había compartido proyectos en el pasado. Aunque ninguno de los dos confirmó nada, el público comenzó a especular sobre una posible reconciliación. En un programa de televisión matutino, la conductora Sofía Ramírez no pudo evitar exclamar, "Esto es dinamita pura para la prensa rosa". Si Bar está hablando de ella, estamos ante el regreso de una de las parejas más comentadas de los últimos años. Sin embargo, no todos recibieron bien estas palabras. En redes sociales también hubo críticas. Algunos usuarios comentaron que Bar estaba utilizando el drama personal como estrategia mediática. Ante esto, un fan respondió indignado, "Quien lo conoce sabe que él nunca fingiría. Sus lágrimas eran reales, su voz temblaba. No estaba actuando". El debate no terminó ahí. Durante una entrevista posterior, un periodista se atrevió a preguntarle directamente a Bar si se trataba de su expareja. Él, con una leve sonrisa, replicó, "No diré nombres. Pero lo que dije fue desde el fondo de mi alma. No me arrepiento ni un segundo". Ese instante quedó grabado y se viralizó en todas las plataformas. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de titulares, entrevistas y debates en programas de televisión. Cada palabra de Bar era analizada, repetida y reinterpretada por especialistas en comunicación y por fanáticos que buscaban pistas entre líneas. En las plataformas digitales, los videos con sus declaraciones alcanzaban millones de reproducciones en cuestión de horas. La frase "el presente de mi corazón" comenzó a ser tendencia, utilizada no solo por sus seguidores, sino también por marcas y campañas publicitarias que aprovecharon la popularidad del momento. Mientras tanto, el propio Bar se mantuvo en silencio tras aquellas declaraciones iniciales. No publicó nada en sus redes durante días, lo que aumentó aún más la expectación. Los periodistas acampaban frente a su residencia, esperando una señal, una mirada, una palabra que pudiera dar más contexto a lo que ya había dicho. Pero la espera se volvió insoportable. Hasta que, finalmente, una noche de domingo, sorprendió con un comunicado oficial en sus redes sociales. En el texto, escrito en turco y español, decía, "No busquen nombres, no busquen culpables. El amor no se define por etiquetas ni por el pasado. Lo que compartí fue un fragmento de mi verdad, y esa verdad seguirá viva en mí". Ese comunicado, lejos de calmar la tormenta mediática, la intensificó. Los medios de comunicación internacionales recogieron la noticia y comenzaron a compararlo con otros artistas que habían hecho revelaciones públicas de gran impacto emocional. Algunos expertos en marketing afirmaron que Bar estaba reinventando la manera en que las celebridades se comunicaban con su público, rompiendo la barrera entre lo privado y lo público. En cambio, otros opinaban que el cantante estaba abriendo una herida que le costaría cerrar. Pocos días después, Bar fue visto en un aeropuerto rumbo a Madrid. Las cámaras captaron su rostro sereno, aunque distante, como si estuviera absorto en pensamientos que nadie más podía descifrar. Se especuló que había viajado para encontrarse con la misteriosa mujer de la que hablaba, o quizás para grabar un nuevo proyecto musical.
En España, los medios locales siguieron cada uno de sus pasos, desde su llegada al hotel hasta una cena en un restaurante céntrico. En paralelo, en las redes sociales comenzaron a circular fotografías antiguas de Bar junto a distintas figuras femeninas, generando más teorías. Algunos fans crearon hilos completos analizando gestos, miradas y frases pasadas, convencidos de que las pistas siempre habían estado ahí. Incluso hubo quienes viajaron hasta Estambul para visitar los lugares que él frecuentaba, en un intento de sentirse más cerca de su historia. La presión mediática alcanzó un punto crítico cuando un programa de televisión mostró imágenes exclusivas de Bar en un estudio de grabación en Madrid. La narración del programa aseguraba que el cantante estaba trabajando en un nuevo sencillo, inspirado directamente en los sentimientos que había compartido públicamente. Según el periodista a cargo, el tema llevaría por título Kalbimin Bugunu, el presente de mi corazón, y se presentaría como una confesión musical que continuaría con la narrativa de sus recientes declaraciones. Los productores musicales entrevistados en el programa aseguraron que esa canción tenía el potencial de convertirse en un himno generacional, pues conectaba con el deseo de muchas personas de vivir el presente sin cadenas del pasado. Sin embargo, hasta el momento, no había confirmación oficial por parte del artista. La expectación creció aún más cuando la actriz con la que se lo vinculaba subió una fotografía a sus redes, en la que aparecía una taza de café con la frase escrita, "El presente es lo único que tenemos". Aunque no mencionó a Bar, los usuarios interpretaron el gesto como una indirecta y lo compartieron miles de veces. Ante tanta especulación, los representantes de Bar emitieron un breve comunicado pidiendo respeto por la vida privada del artista. Pero ya era demasiado tarde, el fenómeno mediático había superado cualquier intento de control. Cada gesto, cada silencio, cada aparición pública de Bar era diseccionada por millones de personas. El momento decisivo llegó durante un concierto sorpresa en Madrid, anunciado apenas unas horas antes. El recinto se llenó de inmediato, con seguidores que habían viajado desde distintas ciudades solo para verlo. Cuando Bar apareció en el escenario, el público lo recibió con gritos y aplausos que parecían no terminar nunca. Tras interpretar varios de sus éxitos, tomó el micrófono y, con voz firme, dijo, "Sé que todos esperan respuestas. Pero mi respuesta está en mi música. Escúchenla, porque ahí está mi verdad". En ese instante, comenzó a sonar una melodía inédita. La canción hablaba de un amor que se niega a morir, de recuerdos que se transforman en presente y de la valentía de aceptar lo que se siente sin temor al juicio de los demás. Los asistentes grabaron la presentación y los videos se viralizaron de inmediato, confirmando que Bar había transformado sus palabras en arte. La interpretación dejó lágrimas en los ojos de muchos fans, quienes aseguraron haber sentido una conexión única con el cantante. Las redes sociales se llenaron de mensajes como, "Esta canción me salvó, gracias por poner en música lo que muchos callamos, y Bar nos enseñó que el amor verdadero nunca desaparece". A partir de ese momento, el impacto ya no se limitó a la esfera del entretenimiento. Psicólogos, sociólogos y críticos culturales comenzaron a analizar el fenómeno, asegurando que Bar había abierto un debate global sobre el amor, la memoria y la vulnerabilidad en la vida pública. Algunos lo consideraron un acto de valentía artística, mientras que otros lo criticaron por exponer demasiado de su intimidad. Con cada presentación, con cada palabra, Bar estaba redefiniendo lo que significaba ser una figura pública en el siglo XXI. No solo era un cantante, se había convertido en un símbolo de honestidad emocional, un referente para quienes buscan autenticidad en un mundo lleno de apariencias. Y mientras los rumores seguían circulando, lo único que parecía claro era que su historia apenas comenzaba. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Bar confesó un amor eterno o simplemente abrió una herida del pasado? Déjenme sus comentarios, me encantará leerlos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video para que sigamos compartiendo juntos las historias más impactantes del mundo del espectáculo.